inaugurada la planta de tratamiento de la fracción restu de Cogersa, que va a permitir averás al objetivo del 55% de material reciclado en 2025. Agora mesmo recicla el 24%, pero la instalación nueva va a permitir sumar otras 80.000 toneladas de materiales de la bolsa prieta a los 107.000 que ya está procesando. Los sindicatos de Arcelor, Sacante, Comisiones Obreres convocaron huelga para los 6 y 9 de febrero vinientes. Piden incorporar al convenio la conversión de contratos eventuales ni indefinidos y les salís del personal de mayor edad. El paro está convocado unos 3 centros de trabajo que la multinacional tiene en Asturias, Xixón, Avilés y Aboño. El Principado per acaba un estudio para entamar el procedimiento que permite llevar al presupuesto estatal de 2024 el nuevo modelo de bonificaciones para el peaje del Huerna. El año pasado, hasta Pallares, el Ministerio gastó nada más la mitad de la partida destinada a bonificar a los turismos y el gobierno asturiano quiere ahora resolverlo. El Congreso de los Diputados aprobó suprimir de la Constitución el término disminuiu para referirse a personas con algún tipo de discapacidad. Fue gracias al acuerdo de PSOE y PP. En Asturias, las personas con discapacidad y las asociaciones que los representen celebren este paso contra la non discriminación también en el lenguaje. Investigadores del CSIC busquen en Asturias biomarcadores en los pacientes afectados de endometriosis para mejorar el tratamiento de este tipo de cáncano. Además, Luca participa en el ensayo de una terapia celular pionera en el mundo para tratar osteosarcomes avanzados en niños. Este ensayo va a entamar en febrero y es fruto de 6 años de investigación. Un presidente del Partido Popular visitó por primera vegada la Academia de la Lengua Asturiana, aunque caltienen diferencias alrededor de la necesidad de la oficialidad. Álvaro Queipo y José Antón González de Riaño comprometiéronse a lograr puntos de encuentro para proteger la lengua y la cultura al marxe de ideologías. Queipo apostó por desenvolver la ley d'uso. Podamos falar con tranquilidad e además que podamos facelo das cuestións que implican e que ten relación con todo aquello que son as linguas asturianas. Hoy es un día importante para la Academia de la Lengua Asturiana y yo creo que es un día especialmente importante también para la lengua asturiana. Es la primera vegada que una delegación de este nivel del Partido Popular visita la sede de la Academia de la Lengua Asturiana.